No excavéis en lugares donde no debe haber nada. Mi nombre es Alex. Soy geólogo. O lo era, al menos, hasta que el dinero se hizo más importante que la ética. Trabajaba para una empresa de consultoría, un trabajo tranquilo y aburrido analizando datos de perforaciones para grandes corporaciones. Un día, llegó un correo que lo cambió todo. Venía de una dirección encriptada, sin nombre de empresa, solo un mensaje escueto. Se busca equipo para proyecto de estudio geológico de alto riesgo y máxima discreción. Remuneración excepcionalmente alta. ¿Interesados responder a este correo? Era una trampa, pensé. Un virus, una estafa. Borré el correo y me olvidé de él. Pero a la semana siguiente, llegó otro. Este tenía un PDF adjunto. Lo abrí en un entorno seguro. Era un contrato de confidencialidad que me ofrecía $100.000 solo por firmarlo y asistir a una reunión. La cifra era tan obscena que mi curiosidad superó a mi prudencia. Firmé y envié el PDF. 3 días después, un coche sin distintivos me recogió en mi apartamento. Me vendaron los ojos. Esto no era una reunión, era un secuestro, pensé, y el pánico se apoderó de mí. Pero la voz de mi conductor, un hombre de mediana edad que se presentó como John, era tranquila y profesional. Procedimiento estándar, señor. Discreción, como se prometió. Me llevaron a un hangar privado en el aeropuerto. Allí conocí al resto del equipo. Un total de 5 personas. Además de mí, había una ingeniera de perforación llamada Sara, con un historial impresionante en pozos de aguas profundas, un especialista en topografía y sonar, Mark, que parecía haber salido de un documental de la Marina, un bioquímico llamado Leo, que fruncía el ceño con una intensidad que me hizo pensar que estaba a punto de desentrañar el universo en cualquier momento, y por último, la líder del equipo, una mujer de unos 50 años de nombre Julia, que vestía de forma elegante y tenía una mirada de acero. En la reunión nos presentaron al cliente, un multimillonario excéntrico, un magnate de la tecnología llamado Richard Orella. Un hombre de unos 70 años, vestido con un polo y vaqueros, con el pelo blanco y una barba desordenada. Parecía un jubilado bonachón, pero sus ojos brillaban con una inteligencia febril. Nos mostró unas imágenes en una pantalla de 360 grados. Eran satelitales, aéreas, de radar de penetración. Un punto en medio del desierto de Atacama, en Chile. Un lugar tan remoto que la única forma de llegar era en helicóptero. Hace unos años, empezó Orella, con una voz extrañamente suave, mi equipo de investigación de anomalías geosatelitales detectó algo en este lugar. Una anomalía. La superficie es completamente normal, pero el radar revela una masa densa y anómala a una profundidad de 1000 metros. Nos mostró los datos. Y él tenía razón. La imagen era clara. Una elipse perfecta, de unos 200 metros de diámetro, hundida a 1000 metros bajo la arena y la roca. La firma de la masa no coincidía con nada que yo hubiera visto antes. No era roca, no era metal, no era agua. Era algo. Nos dijo que nuestra misión era simple, excavar hasta esa cosa, perforarla, y tomar una muestra. La paga sería de $1 millón para cada uno, pagaderos al finalizar el proyecto. Si lográbamos perforar la cosa, la cifra se duplicaba. Nadie dudó. El campamento base era una serie de contenedores prefabricados que habían sido trasladados en helicóptero. Nos instalamos. El sol del desierto era brutal durante el día, y el frío de la noche era implacable. El equipo era lo mejor de lo mejor, y la maquinaria que nos habían proporcionado era de última generación. Una gigantesca plataforma de perforación que parecía más adecuada para extraer petróleo que para una investigación geológica. La primera semana fue rutinaria. Perforar, analizar las muestras, perforar de nuevo. Las capas de roca y arena coincidían con lo que esperábamos del desierto de Atacama. 100 metros, 200, 300. El pozo crecía. A los 500 metros, la primera anomalía. No era la masa que buscábamos, pero era extraña. Capas de roca con microinclusiones de un mineral que no existía en los registros. Era como si un pulso magnético lo hubiera transformado. Leo, el bioquímico, teorizó que era un tipo de magnetita que había sido expuesta a temperaturas y presiones masivas,
de forma casi instantánea. La semana siguiente, a los 600 metros, encontramos un cambio brusco en la densidad. Sara ajustó los equipos. La broca se desgastaba a un ritmo inusual. Y a los 850 metros, lo oímos. O, mejor dicho, lo sentimos. Un zumbido. No era un sonido audible en el aire, sino una vibración que se transmitía a través del equipo y subía por nuestros pies. Un pulso constante, una nota baja y profunda que sentía en mis dientes y en mis huesos. Julia lo atribuyó a la maquinaria, pero Mark frunció el ceño. Dijo que su sonar no detectaba vibraciones externas. El zumbido venía de abajo. A los 954 metros, la broca dejó de penetrar. El equipo de perforación se detuvo. Era un muro. Un muro de una densidad inimaginable. Sara probó con brocas de diamante sintético, brocas de cerámica, brocas de aleaciones de titanio. Nada funcionó. La broca rebotaba como si estuviera golpeando un bloque de acero sólido. Llamamos a Orella por radio. Su voz era tranquila. Paciencia. Tenéis un segundo contenedor de equipo. Abriremos el paquete especial. El paquete especial era una broca de un material que nunca había visto. Era de un color gris oscuro, casi negro, con un brillo metálico. La llamaron perforadora de pulso sónico. Su funcionamiento era simple. Un rayo de alta frecuencia vibraba la superficie de contacto a una velocidad molecular, desintegrando el material en polvo. Y funcionó. La broca penetró. Lentamente al principio, luego más rápido. A los 1000 metros exactos, Julia reportó que la broca había penetrado por completo. No había más resistencia. El zumbido se detuvo. Hubo un silencio total. Un silencio que era casi más inquietante que el zumbido. Julia bajó una cámara robótica por el pozo. La imagen se proyectó en el gran monitor del campamento. Lo que vimos nos dejó sin aliento. No era una roca, ni un metal. Era una estructura. Una vasta, inmensa estructura de un material negro y pulido. La cámara se movió, y la luz de la lámpara rebotó en la superficie. No la reflejaba. Se absorbía. Era como si la luz se perdiera en un abismo de negrura. No había costuras, no había uniones. Era una sola pieza monolítica. Era artificial. Durante los siguientes días, nos dedicamos a perforar un pozo lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera descender. Fue un trabajo agotador. El material era increíblemente resistente. Lo que perforaba la broca de pulso no era polvo, sino una especie de niebla gris que se evaporaba al contacto con el aire. Parecía que el material de la estructura era una forma de materia molecularmente inestable. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Julia fue la primera en descender, con Leo de segundo, en caso de que las muestras de aire mostraran algo extraño. La comunicación era clara. La voz de Julia era excitada. Es una cámara. Enorme. No puedo ver los límites. Descendí con Mark. El aire era frío, seco y estancado. Olía a polvo viejo y a metal quemado. La luz de mi casco iluminó la superficie. Era lisa, negra y perfecta. Sentí la tentación de tocarla, pero me detuve. No tenía sentido. Me acerqué al borde del pozo. Y en la oscuridad, vi algo que me hizo tragar saliva. El techo. El techo era una esfera perfecta, y la luz de mi casco no llegaba al otro lado. Estaba tan alto que mi haz de luz se disipaba antes de llegar a la curvatura. Julia había dicho que no podía ver los límites. Era porque no lo sabía. El espacio parecía extenderse infinitamente hacia arriba, como un cielo estrellado sin estrellas. A partir de ese momento, las cosas se pusieron raras. El zumbido volvió. Pero esta vez era diferente. No era la vibración del equipo. Era un sonido suave, casi inaudible, que parecía venir de las paredes mismas de la estructura. Mark fue el primero en reaccionar. Empezó a ponerse pálido. ¿Oís eso?, preguntó. Julia y yo nos miramos. Negamos con la cabeza. No hay nada, Mark. Claro que lo hay. Un eco.
Como un coro de voces, muy, muy bajo. Al principio pensamos que era el estrés. La falta de sueño, la presión, la extraña atmósfera. Pero la paranoia de Mark creció. Se alejaba de las paredes, se ponía los auriculares de cancelación de ruido, pero decía que aún podía oírlo. El zumbido se hizo más fuerte. Días después, Leo se unió a él. Es una frecuencia subaudible, dijo, con los ojos bien abiertos. No es un sonido. Es una vibración que resuena en los huesos del cráneo. En la base del cerebro. A mí me tomó una semana. Pero un día, mientras estaba sentado en el campamento, sentí un leve hormigueo en mi mandíbula. Como si un mosquito estuviera vibrando cerca de mi oído. Pero el hormigueo estaba dentro. Y luego oí el zumbido. Era un sonido grave y constante, como el rugido lejano de un motor. No tenía ni principio ni fin. Y estaba siempre ahí. Nuestras rutinas se desmoronaron. No podíamos dormir. El zumbido se metía en nuestros sueños. Tenía la sensación de que alguien estaba a mi lado en la oscuridad, hablándome en un idioma que no entendía, pero que tenía un significado. En el campamento, el silencio no existía. Solo había el zumbido. Orella nos llamó. ¿Y bien, alguna muestra? Julia parecía extenuada. No podemos perforar el interior. La broca de pulso no funciona. Es como si el material se volviera más duro al contacto con algo desconocido. Orella insistió. Dijo que nos quedáramos allí, que nos enviaría un nuevo prototipo. Un taladro de energía láser. Y mientras esperábamos, el zumbido se hacía más intenso. La paranoia de Mark se convirtió en terror. Se encerró en su contenedor. Gritaba por las noches. ¿Quiere entrar en mi cabeza? Lo oigo. No dejéis que me encuentre. Una noche, me desperté empapado en sudor. Mi corazón latía con fuerza. El zumbido era tan alto que sentía que mi cabeza iba a explotar. Me levanté, mareado, y caminé por el pasillo del campamento. Julia estaba despierta, sentada en una silla, con la mirada perdida. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de terror. Cuando me vio, susurró, ¿lo oyes, Alex? Es como si intentara que mi mente se doblara. Que dejara de ser yo. Mark no estaba en su contenedor. La puerta estaba abierta. Nos miramos, y en nuestros ojos, vi el mismo pensamiento, no podía ser. Corrimos hacia la entrada del pozo. La tapa de metal estaba en el suelo. Y en la oscuridad, vi el haz de la linterna de Mark. Se estaba metiendo en la cámara. Mark, no, gritó Julia. Corrimos por el pozo de metal. A mitad de camino, me resbalé y caí. Mi linterna se rompió. Me quedé en la oscuridad, con el zumbido golpeando mis tímpanos, mientras los gritos de Julia y Mark se disipaban en la distancia. Me arrastré por el suelo, en pánico. Sentí un miedo que no era solo el miedo de la situación. Era un miedo más profundo. Como si mis neuronas estuvieran siendo reordenadas. Llegué al borde de la estructura. El zumbido era ensordecedor. Vi las luces de las linternas de Julia y Mark. Julia estaba de rodillas, con las manos sobre las orejas. Mark, en cambio, estaba de pie frente a una de las paredes lisas y negras, con la frente apoyada contra ella. Su cuerpo temblaba. Cuando Julia lo tocó, se volteó. Sus ojos estaban en blanco. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. No es una voz, susurró, su voz era un eco robótico. No es un sonido. Es una frecuencia. Una instrucción. Una forma de conocimiento. Julia retrocedió, aterrada. Mark dio un paso hacia ella, y en su mano, vi que tenía una de las herramientas de perforación. La sonrisa no desapareció. ¿Corrí? No pensé, solo corrí. No podía luchar contra él. Él no era él. Era otra cosa. Corrí hacia el pozo y empecé a trepar. Mis manos sangraban, mis pulmones ardían. El zumbido era un rugido, y sentí que la locura se apoderaba de mí. Llegué a la superficie y me arrastré hasta la radio.
La agarré. Orella. Hay que sellar el pozo. Ahora. Hay algo ahí abajo. No es un objeto, es... Una mano me agarró el hombro. Era Leo. Él había estado en su contenedor todo el tiempo, trabajando. Me miró, con los ojos muy abiertos. Alex, ¿qué has hecho? ¿Dónde están todos? Me senté en la arena, temblando. Le conté todo. El zumbido, la paranoia, la sonrisa de Mark. Él me miró, con el ceño fruncido. Me tomó la mano. No temblaba. La suya era firme. Alex, no hay zumbido. ¿De qué hablas? Es ensordecedor. No hay sonido, dijo. Me he conectado a todos los micrófonos del campamento. No hay nada. Lo que oyes, está en tu cabeza. Es la misma frecuencia que escuchó Mark. Que escuchó Julia. Una frecuencia neurológica. Me levanté y miré hacia el contenedor de Mark. La puerta estaba abierta. A lo lejos, las luces del taladro de energía láser estaban encendidas. Unos minutos después, el zumbido se detuvo. Y con el silencio, vino una claridad helada. No había fantasmas. No había monstruos. Había una tecnología. Una que no operaba con sonido, sino con vibraciones moleculares que se comunicaban directamente con el cerebro. No era una voz que susurraba secretos, era una señal que reescribía la mente. Era un sistema de defensa, un pulso neurológico que hacía que sus oponentes se destruyeran entre sí. No se encontró rastro de Mark ni de Julia. Orella nos ordenó que nos fuéramos. Y lo hicimos. Pero no me dio el $1.000.000, y tampoco lo pedí. Sabía que no se trataba de dinero, sino de algo mucho más grande, más frío y aterrador que cualquier cosa que haya conocido. No se trataba de encontrar, sino de lo que se había encontrado. Han pasado años desde entonces. Me volví a mi antiguo trabajo. Pero el zumbido, a veces, en los momentos de silencio, en medio de la noche, lo siento. Es un pulso suave y constante. Una nota que resuena en los huesos de mi cráneo. Una señal que viene de una tecnología enterrada en el desierto, esperando. Y sé que, aunque he vuelto a la vida normal, nunca me iré de ese lugar. A veces, sueño con Julia y Mark, con sus ojos vacíos, y me pregunto si sus mentes son ahora parte de ese zumbido. Sé que no fue un demonio. No fue un fantasma. Fue algo construido por mentes más allá de nuestra comprensión, para proteger algo de lo que ni siquiera conocemos el nombre. Y no sé por qué nos dejó vivir. Y a veces, creo que el zumbido es una prueba de que nunca nos fuimos. El poste es una advertencia. No para los cazadores de fantasmas. Para los que buscan lo que hay debajo de la tierra. Porque a veces, no hay nada que encontrar. Y eso es lo peor que puede pasar.